aproveche todo esto para que Teresita sea muy conocida y querida. Muy buenas tardes, soy la hermana María Giovanna de la Divina Misericordia y también les doy la bienvenida a los que nos acompañan. Yo soy la hermana Lucía María de los Sagrados Corazones. Vamos a dar inicio a esta charla. El nombre es El amor misericordioso en la vida de Teresa de Lisieux. Con un momento de oración donde escucharemos unas estrofas del poema Vivir de Amor, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vivir de amor es darse sin medida, sin reclamar salario aquí en la tierra. Ah, yo me doy sin cuento, bien segura de que en amor el cálculo no entra. Lo he dado todo al corazón divino que rebosa ternura. Nada me queda ya, corro ligera. Ya mi única riqueza es y será para siempre vivir de amor. Vivir de amor es disipar el miedo, aventar el recuerdo de pasadas caídas, de aquellos que mis pecados no veo ya la huella, en el fuego divino se han quemado. Oh dulcísima hoguera, sagradísima llama, en tu centro yo fijo mi mansión. Allí, Jesús, yo tanto confiada y alegre, vivo de amor. Vivir de amor, guardar es en sí misma, en un vaso mortal, un inmenso tesoro. Mi flaqueza es extrema, amado mío. Disco mucho de ser un ángel de los cielos, mas si es verdad que caigo cada paso, lo es también que tú vienes en mi ayuda y me levantas, y tu gracia me das. Vivo de amor. Nuestro deseo en esta tarde es actualizar el mensaje de Teresita, que no está hecho solo para el Carmelo, sino para cada uno. Por eso vamos a dejar que ella nos hable y nos narre sus experiencias a través de sus escritos. En esta charla expondremos distintos hechos de la vida de Teresa, que le hicieron experimentar el amor misericordioso de Dios. Veremos que fue precisamente en un momento de enfermedad y debilidad donde ella comienza a recorrer ese camino divino a través del amor humano, expresado en el cariño de sus padres y hermanos. Estos hechos son importantes. Los milagros que experimentó operan en ella curaciones de sus heridas, que le llevarán a la plenitud del amor. En la vida de Teresita hay varios momentos en que ella reconoce este amor previsor de Padre. Para un primer momento tomaremos tres hechos que consideramos especialmente importantes en su vida familiar. 1. La curación por la sonrisa de la Virgen. 2. La enfermedad de los escrúpulos. Y 3. La gracia de Navidad. En un segundo momento veremos la experiencia del amor en el Carmelo con dos experiencias claras, que son el descubrimiento de la caridad y su ofrenda al amor misericordioso. Comenzamos en un primer momento en su vida familiar, la curación por la sonrisa de la Virgen. Teresa nace en una familia numerosa de 9 hermanos: María, Paulina, Leonia, Elena, José Luis, José Juan Bautista, Celina, Melania Teresa y Teresa. De estos, 4 mueren a corta edad. Sus padres, Luis Martín y Celia Guerín, son
que eran encajes que se hacían a mano en esa época, y el sufrimiento moral por la pérdida de sus 4 hijos, dolor que ella llevó con profunda mirada cristiana, según consta de los procesos de su canonización. Teresa, que de niña era vivaracha y efusiva, a partir de la muerte de su madre, su temperamento cambió. Se volvió tímida, callada y extremadamente sensible. Ella fue siempre muy querida por su papá y hermanas. Ellos supieron contenerla y sobrellevar todas sus crisis con un profundo amor que los unía, ya que Teresa en este tiempo, según ella misma lo recuerda, era insoportable. Teresa cae enferma a la edad de 9 años. Es una extraña enfermedad. Pensemos que muere su madre, adopta por madre a Paulina, que es la segunda hija de Martín, y Paulina ella es su modelo, su todo. Sueña con irse con Paulina a un desierto lejano. Pero resulta que se entera de repente que Paulina va a entrar al Carmelo. Y esto ella lo sabe por sorpresa. Fue muy duro para ella. Ella misma dice que pierde a su segunda mamá. Con motivo de esto, toma por madre a María, que es su hermana mayor. Pero en 1883, el 23 de marzo, el señor Martín lleva a María y a Leonia a París a pasar la Semana Santa. Y Teresa, minada por la pena, no puede superar esta breve situación. El tío le evoca los recuerdos de su madre y unas horas después Teresa cae enferma, con temblores nerviosos, alucinaciones y crisis de terror. Así pasaría 2 largos meses. Escuchemos cómo lo relata Teresa. Un domingo María salió al jardín dejándome con Leonia, que estaba leyendo al lado de la ventana. Al cabo de unos minutos me puse a llamar muy bajito: mamá, mamá. Leonia, acostumbrada a oírme llamar siempre así, no hizo caso. Aquello duró un largo rato. Entonces llamé más fuerte y por fin volvió María. La vi perfectamente entrar, pero no podía decir que la reconociera, y seguí llamando cada vez más fuerte: mamá. Sufría mucho con aquella lucha violenta e inexplicable, y María sufría quizás todavía más que yo. Casi intenté inútilmente hacerme ver que estaba allí a mi lado. Se puso de rodillas junto a mi cama con Leonia y Celina. Luego, volviéndose hacia la Santísima Virgen e invocándola con el fervor de una madre que pide la vida de su hija, María alcanzó lo que deseaba. También la pobre Teresita, al no encontrar ninguna ayuda en la tierra, se había vuelto hacia su madre del cielo, suplicándole con toda su alma que tuviese por fin piedad de ella. De repente la Santísima Virgen me pareció hermosa, tan hermosa que yo nunca había visto nada tan bello. Su rostro respiraba una bondad y una ternura inefables. Pero lo que me caló hasta el fondo del alma fue la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen. En aquel momento todas mis penas se disiparon. 2 gruesas lágrimas brotaron de mis párpados y se deslizaron silenciosamente por mis mejillas, pero eran lágrimas de pura alegría. La Santísima Virgen, pensé, me ha sonreído. ¡Qué feliz soy! Bajé los ojos sin esfuerzo y vi a María que me miraba con amor. Se la veía emocionada y parecía sospechar la merced que la Santísima Virgen me había concedido. Precisamente a ella y a sus
corriente jansenista. El jansenismo, como movimiento religioso iniciado por el teólogo y obispo Cornelio Jansenio, 1585-1638, que gozó de cierta popularidad en Europa durante los siglos XVII y posteriores, y que fue condenado como herético por la Iglesia Católica, acentuaba mucho la predestinación. Es la razón por la que algunos hombres poseen la gracia eficaz y otros no. Dios, al predecir esta doctrina, las obras eran buenas o malas. Teresita nos narra la impresión que le causó escuchar un sermón en el retiro de preparación para su segunda comunión. Lo que nos dijo el Padre es muy doloroso, dice ella. Esas ideas, al caer en un espíritu psíquicamente débil, recordemos que Teresita aún estaba frágil producto de las pérdidas sufridas, desencadenaron en ella la terrible enfermedad de los escrúpulos. Ella lo relata. El año que siguió mi primera comunión transcurrió casi todo él sin pruebas interiores para mi alma. Pero durante el retiro para la segunda comunión me vi asaltada por la terrible enfermedad de los escrúpulos. Hay que pasar por ese martirio para saber lo que es. Imposible decir lo que sufrí durante un año y medio. Todos mis pensamientos y mis acciones, aún los más sencillos, se me convertían en motivo de turbación. La única forma de recobrar la paz era contárselo a María, lo cual me costaba mucho, pues me veía obligada a decirle hasta los pensamientos extravagantes que tenía cerca de ella misma. En cuanto soltaba mi carga, disfrutaba por un momento de paz, pero esa paz pasaba como un relámpago y enseguida volvía a comenzar el martirio. ¿Cuánta paciencia tuvo que tener mi querida María para escucharme sin dar nunca muestras de cansancio? María sabía, pues, todo lo que pasaba en mi alma y conocía también mis deseos del Carmelo, y yo la quería tanto que no podía vivir sin ella. Cuando María entró en el Carmelo, yo todavía era muy escrupulosa. Como ya no podía confiar en ella, me volví hacia el cielo. Me dirigí a los 4 angelitos que me habían precedido allá arriba, pues pensé que aquellas almas inocentes que nunca habían conocido ni las turbaciones ni los miedos, deberían tener compasión de su pobre hermanita que estaba sufriendo en la tierra. Les hablé con la sencillez de un niño, haciéndoles notar que al ser la última de la familia, siempre había sido la más querida y la más colmada de ternuras por mis hermanos, y que si ellos hubieran permanecido en la tierra, me habrían dado también, sin duda alguna, pruebas de cariño. Su partida para el cielo no me parecía una razón suficiente para que me olvidase. Al contrario, ya que se hallaba en la situación de disponer de los tesoros divinos, debían tomar de ellos la paz para mí y mostrarme así que también en el cielo se sabe amar. La respuesta no se hizo esperar. Pronto la paz vino a inundar mi alma con sus olas deliciosas y comprendí que si era amada en la tierra, también lo era en el cielo. Teresa siente que recobra la paz y se ve liberada de la enfermedad de los escrúpulos, gracias a la intercesión de sus hermanos del cielo. Teresa se siente amada tanto en la tierra como en el cielo. 3. La gracia de Navidad. Un tercer episodio que tiene una gran
inaccesibilidad era verdaderamente insoportable. Si, por ejemplo, sucedía que hacía sufrir involuntariamente un poquito a un ser querido, en vez de sobreponerme y no llorar, lloraba como una Magdalena, lo cual aumentaba mi falta en lugar de atenuarla. Y cuando comenzaba a consolarme de lo sucedido, lloraba por haber llorado. Todos los razonamientos eran inútiles y no lograba corregirme de tan feo defecto. No sé cómo podía ilusionarme con la idea de entrar en el Carmelo, estando todavía como estaba en los pañales de la infancia. Fue el 25 de diciembre de 1886 cuando recibí la gracia de salir de la niñez, en una palabra, la gracia de mi total conversión. Volvíamos de la misa del gallo, en la que yo había tenido la dicha de recibir al Dios fuerte y poderoso. Cuando llegábamos a los misioneros, me encantaba ir a la chimenea a buscar mis zapatos. Esta antigua costumbre nos había proporcionado tantas alegrías durante la infancia que Celina quería seguir tratándome como una niña, por ser yo la pequeña de la familia. Papá gozaba al verme alborozo y al escuchar mis gritos de júbilo a medida que iba sacando las sorpresas de mis zapatos encantados. Y la alegría de mi querido rey aumentaba mucho más mi propia felicidad. Pero Jesús, que quería hacerme ver que ya era hora de que me liberase de los defectos de la niñez, me quitó también sus inocentes alegrías. Permitió que papá, que venía cansado de la misa del gallo, sintiese fastidio a la vista de mis zapatos en la chimenea y dijese estas palabras que me traspasaban el corazón. Bueno, menos mal que este es el último año. Yo estaba subiendo las escaleras para quitarme el sombrero. Celina, que conocía mi sensibilidad y veía brillar las lágrimas en mis ojos, sintió también ganas de llorar, pues me quería mucho y se hacía cargo de mi pena. No bajes, Teresa, me dijo, sufrirías demasiado al mirar así de golpe dentro de los zapatos. Pero Teresa ya no era la misma. Jesús había cambiado su corazón. Reprimiendo las lágrimas, bajé rápidamente la escalera y, conteniendo los latidos del corazón, cogí los zapatos y, poniéndolos delante de papá, fui sacando alegremente todos los regalos, con el aire feliz de una reina. Papá reía, recobrado ya su buen humor, y Celina creía estar soñando. Felizmente era una hermosa realidad. Teresita había vuelto a encontrar la fortaleza de ánimo que había perdido a los 4 años y medio y la conservaría ya para siempre. Aquella noche de luz comenzó el tercer periodo de mi vida, el más hermoso de todos, el más lleno de gracias del cielo. La obra que yo no había podido realizar en 10 años, Jesús la consumó en un instante, conformándose con mi buena voluntad, que nunca me había faltado. Ella, años más tarde, le cuenta a uno de sus hermanos espirituales lo que significó esta gracia. Es cierto que la noche de Navidad de 1886 fue realmente decisiva para mi vocación, pero si quiero calificarla con mayor claridad, la deberé llamar la noche de mi conversión. En esa noche bendita, de la cual está escrito que esclarece las
delicias del mismo Dios, Jesús, que se hacía niño por mi amor, se dignó sacarme de los pañales y de las imperfecciones de la niñez, y me transformó de tal suerte que ni yo misma me reconocía. Sin este cambio, yo hubiera seguido todavía muchos años en el mundo. Santa Teresa, que decía a sus hijas: quiero que no seáis mujeres en nada, sino que en todo igualéis a los hombres fuertes. Santa Teresa no hubiera querido reconocerme por hija suya si el Señor no me hubiese revestido de su fuerza divina, si no me hubiese armado el mismo para la guerra. Esta gracia la prepararía para su entrada en el Carmelo y comenzar una nueva etapa en este camino de amor. Ahora entraremos en la segunda parte, que es en el Carmelo. Teresita ingresa al Carmelo a los 15 años con todas las experiencias de sanación. Se puede decir que es una persona sana o, como ella lo dice, convertida, con una madurez humana y espiritual que la hace asumir la vida consagrada con plena conciencia. Sin embargo, en el Carmelo profundizará aún más esta experiencia de amor. Dijimos al principio que tomaremos dos momentos claves en su vida de carmelita. Uno de ellos es el descubrimiento de la caridad. Ella nos relata en su manuscrito C que en la vida de comunidad, donde descubre que todo el amor recibido de Dios no puede quedar encerrado en ella, comprendió qué es la caridad. Escuchémosla relatar este hermoso descubrimiento y contar con un ejemplo cómo lo llevó a la práctica. Este año, Madre querida, Dios me ha concedido la gracia de comprender lo que es la caridad. Es cierto que también antes la comprendía, pero de manera imperfecta. No había profundizado en estas palabras de Jesús. El segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo me dedicaba sobre todo a amar a Dios, y amándolo, comprendí que mi amor no podía expresarse tan solo en palabras, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de Dios. Sí, ahora comprendo que la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no extrañarse de sus debilidades, en edificarse de los más pequeños actos de virtud que les veamos practicar. Pero sobre todo, comprendí que la caridad no debe quedarse encerrada en el fondo del corazón. Nadie, dijo Jesús, enciende una lámpara para meterla debajo del cerebrín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Sí, lo sé, cuando soy caritativa, es únicamente Jesús quien actúa en mí. Cuanto más unida estoy a Él, más amo a todos mis hermanos. Cuando quiero hacer que crezca en mí ese amor, y sobre todo cuando el demonio intenta poner ante los ojos de mi alma los defectos de tal o cual hermano que me cae menos simpática, me apresuro a buscar sus virtudes y sus buenos deseos. Pienso que si la he visto caer una vez, puede haber conseguido un gran número de victorias que oculta por humildad. Recuerdo un acto de caridad que el Señor me inspiró a hacer, siendo todavía novicia. No fue nada importante, pero nuestro Padre que ve lo escondido y que mira más a la intención que a la importancia de la obra, me lo ha pagado sin esperar a la otra vida.
Era la época en que Sor San Pedro iba todavía al coro y al refectorio. En la oración de la tarde se ponía delante de mí 10 minutos antes de las 6. Una hermana tenía que encargarse de llevarla al refectorio, pues las enfermeras tenían en aquel entonces demasiadas enfermas para venir a buscarla a ella. Me costaba mucho ofrecerme para prestar ese pequeño servicio, pues sabía que no era fácil contentar a la pobre Sor San Pedro, que sufría tanto que no le gustaba andar cambiando de conductora. Sin embargo, no quería perder una ocasión tan hermosa de practicar la caridad, recordando que Jesús había dicho: lo que hagáis al más pequeño de los míos, a mí me lo hacéis. Me ofrecí pues con mucha humildad a conducirla, y no me costó un poco trabajo conseguir que aceptara mis servicios. Al fin puse manos a la obra, y fue tanta mi buena voluntad que el éxito fue completo. Todas las tardes, cuando veía que Sor San Pedro comenzaba a agitar su reloj de arena, sabía que eso quería decir: vamos. Es increíble lo que me costaba hacer aquel esfuerzo, sobre todo al principio. Sin embargo, acudí inmediatamente y a continuación comenzaba toda una ceremonia. Había que mover y llevar la banqueta de una determinada manera y, sobre todo, no ir deprisa. Luego venía el paseo. Había que ir detrás de la pobre enferma, sosteniéndola por la cintura. Yo lo hacía con toda la suavidad posible, pero si por desgracia ella daba un paso en falso, ya me parecía que la sostenía mal y que se iba a caer. Dios mío, vas demasiado deprisa, voy a romperme la cabeza. Si trataba de ir más despacio, pero sígueme, no siento tu mano, me has soltado, me voy a caer. Ya decía yo que tú eres demasiado joven para acompañarme. Por fin llegábamos sin contratiempos al refectorio. Allí surgían nuevas dificultades. Había que sentar a Sor San Pedro y actuar hábilmente para no lastimarla. Luego había que recogerle las mangas, también de una manera determinada. Y entonces ya quedaba libre para marcharme. Con sus pobres manos deformadas, echaba el pan en la escudilla como mejor podía. No tardé en darme cuenta de ello, y ya ninguna tarde me iba sin haberle prestado ese pequeño servicio. Como ella no me lo había pedido, esa atención la conmovió mucho, y gracias a esa atención que yo no había buscado, y sobre todo lo supe más tarde, porque después de cortarle el pan, me dirigía antes de marcharme mi más hermosa sonrisa. Madre querida, quizás te extrañe que le haya escrito este pequeño acto de caridad que tuvo lugar hace tanto tiempo. Si lo he hecho, es porque gracias a él tengo que cantar las misericordias del Señor. Dios ha querido que conserve este recuerdo como un perfume que me mueve a practicar la caridad. Es importante constatar hasta dónde Teresita está, por decirlo de algún modo, empeñada en imitar a Jesús en su amor. Pero en este empeño descubrirá aún algo más. 2. La ofrenda al amor misericordioso. Para no alargarnos, no vamos a leer la ofrenda entera. Les recomendamos que ustedes la lean. Un momento más importante en la vida de Teresita es su ofrenda al amor misericordioso. Al final del manuscrito
se ofrecen como víctimas a la justicia de Dios para desviar y atraer sobre sí misma los castigos reservados a los culpables. Esta ofrenda me parecía grande y generosa, pero yo estaba lejos de sentirme inclinada hacia ella. Dios mío, exclamé desde el fondo de mi corazón, ¿solo tu justicia aceptará almas que se inmolan como víctimas? ¿No tendrá también necesidad de ellas tu amor misericordioso? En todas partes es desconocido y rechazado. Los corazones a los que tú deseas prodigárselo se vuelven hacia las criaturas, mendigándoles a ellas con su miserable afecto la felicidad, en vez de arrojarse en tus brazos y aceptar tu amor divino, tu amor infinito. Oh Dios mío, tu amor despreciado, ¿tendrá que quedarse encerrado en tu corazón? Creo que si encontraras almas que se ofreciesen como víctimas de holocausto a tu amor, las consumirías rápidamente. Creo que te sentirías feliz si no tuvieses que reprimir las oleadas de infinita ternura que hay en ti. Jesús mío, que sea yo esa víctima dichosa. Consume tu holocausto con el fuego de tu divino amor. Desde aquel día feliz, me parece que el amor me penetra y me cerca. Me parece que ese amor misericordioso me renueva cada instante, purifica mi alma y no deja en ella el menor rastro de pecado. Por eso, no puedo temer el purgatorio. Sé también que el fuego del amor tiene mayor fuerza santificadora que el del purgatorio. Sé que Jesús no puede desear para nosotros sufrimientos inútiles y que no me inspiraría estos deseos que siento si no quisiera hacerlos realidad. Qué dulce es el camino del amor. ¿Cómo deseo dedicarme con la mayor entrega a hacer siempre la voluntad de Dios? Recordemos que la Iglesia en Francia estaba muy influenciada por la corriente jansenista. Para aplicar la justicia divina era necesario ofrecerse como víctima. Teresa se ofrecerá como víctima, pero ella utiliza el término de su época en un sentido místico y de amor. Se ofrecerá como víctima de holocausto, imagen que encierra el fuego que consuma. Al ofrecerse al amor misericordioso, Teresa se entrega al fuego del Espíritu, se sumerge en las olas de amor de la Trinidad Santa que la han inundado el día de su bautismo. Teresa se ofrece rogando a su Señor que la consuma sin cesar, que deje desbordar las olas de ternura infinita que están encerradas en él. Ella se ofrece como víctima al amor misericordioso porque descubre que toda ella es obra de la misericordia. La vida ordinaria continúa, pero para Teresa habrá un antes y un después desde el 9 de junio de 1895. Podemos afirmar que Teresa de Lisieux es doctora del amor divino, porque ha experimentado en su propia vida este amor y lo pudo entregar y expresar a su alrededor, no solo en sus cortos 24 años, sino que lo sigue siendo desde siempre. Y para finalizar, el 30 de septiembre de 1897, último día de su vida, Teresa dirá: No me arrepiento de haberme entregado al amor, o no, no me arrepiento, al contrario. Sus palabras antes de morir resumen lo que fue su vida entregada al amor, y moría mirando al crucifijo diciendo: Lo amo, Dios mío, te amo.
Entonces, en el retiro para su segunda comunión, el abad Tommy, que era, y estaba internada allí, las cosas que él dijo en la plática eran terribles. Y al caer en el espíritu tan débil, desató la enfermedad de los grupos. Porque pensemos que en ese tiempo todas las cosas eran o buenas o malas. Entonces ella se sentía como que todo lo que hacía era malo. Y a su pobre hermana María, todas las noches iba a llorar de ella contándole todo lo que le pasaba. Entonces su hermana tenía que tener una paciencia impresionante para incluso, como lo cuenta ella en los manuscritos, su hermana María le tenía que decir hasta lo que tenía que confesar. Porque para ella todo tenía un tinte malo. Todo lo que ella hacía, todo, a cada instante. Entonces, fue muy terrible. Ella dice, el amor completo, dice, hay que pasar por eso para saber lo que es. Pero en el fondo lo que desató la enfermedad fue esto que ella estaba tan psicológicamente débil. También lo que le ayudó a esta Anita fue el tiempo que se vivía en el asimismo, que fue el marco de su época, eso ayudó también. Y también hay que señalar que aunque tuvo esta enfermedad de los escrúpulos, nadie la conoció. Esa enfermedad la vivió solamente un sufrimiento interno que ella tuvo, porque María se la cuidó tanto, porque le decía lo que tenía que confesar para que nadie supiera que su hermana tenía esto. Eso fue un cuidado familiar, un amor de hermana que tuvo ella, que también es importante decirlo, que no se enteró nadie más, porque fue sobre todo un sufrimiento interno de Teresina. O sea, lo que puedo descifrar también un poco es que a través de las debilidades, como que hay una unión del amor, como que creemos en el mundo que todo lo que es así como más superficial, ¿no? Como las cosas que uno ve hoy en día afuera, que todo el mundo dice, no, pero es que hay que pasarlo bien, que todo es lindo, que todo, o sea, está bien, pero en el fondo lo real es ver en el fondo a Cristo ya en nuestra vida. Y cuando hay un sufrimiento, como que ahí nos damos cuenta realmente de lo que somos, de lo poco, o sea, de lo frágiles que somos en relación a esa otra búsqueda de la felicidad. Y que de alguna forma, como en lo profundo de nuestro ser, necesitamos en el fondo como vivir ciertas experiencias para darnos cuenta de lo que somos como personas, ya verdaderamente, no somos lo otro, porque como somos frágiles, ya nunca vamos a poder llegar a algo como superficial que nos dé plenitud, sino que en la fragilidad encontramos lo que realmente somos, que es como la pobreza, ¿no? Pero unida en Dios, en el fondo, como que nos llenamos, como un cántaro, pienso, algo así. Sí, es que en su vida, por ejemplo, en su núcleo familiar, como ella era tan católica, tan creyente, ella se le inculcó desde niña. Y ya el hecho de que ella tenía 4 años y medio cuando murió su mamá, el que todas las hermanas ya habían repetido por matrimonio 4 hijos, y también tuvieron que ir porque los niños fueron muriendo entre medio. Entonces, también cómo logran salir de eso es a raíz de la profunda
cuando nos queremos y nos amamos, somos capaces de hacer cosas heroicas por aquello a quien queremos. Y cómo estas cosas, este relato, por ejemplo, han escrito Celso, San Pedro, ¿no es cierto? Cómo a veces las personas que nos cuestan, o los enfermos, o los adultos mayores, cómo nosotros también podemos hacer actos de amor al Señor. Entonces, hay tanta riqueza en esto, en el ambiente familiar, y hay cosas que podemos trabajar que ella nos va enseñando. O sea, Teresita es una maestra. Y por eso tiene una palabra así con mucha fuerza, porque ella supo descubrir ese amor misericordioso que dictaba vivir la justicia divina de ese tiempo. O sea, porque no solo las monjas se ofrecían como víctimas del holocausto, sino también las personas, para aplacar la justicia divina. Y ella lo toma en otros sentidos. Yo no sé cómo no. Se encontró con alguien que le dio sentido a su vida. Y ese alguien, ella lo tenía en el corazón. Entonces, ¿cómo Dios, si lo dejamos entrar, puede obrar maravilla en nosotros y en el reino? Por eso, como digo, es tan importante en la familia, lo que nosotros sembramos en la familia y en las comunidades donde entramos. ¿Cómo podemos hacer sacrificios que solo Dios ve con amor? Dar una sonrisa a quien lo necesita. A veces no tiene ninguna palabra, pero yo voy por acá y sonrío, y eso me llena porque no sabemos cómo está la otra persona. Mira que lleva su corazón, y eso también es bien. O encontrarnos con alguien en nuestra casa, en nuestra comunidad, y decir, hola, ¿cómo estás? A veces estas pequeñas cosas, porque su vida y su caminito, como ella lo relata, son pequeñas cosas que nos llevan a Dios. Hermana, ¿y eso es como el trabajo de la voluntad también? Va muy unida, esto es una cosa mía personal, pero yo digo que cuando nos proponemos hacer algo, lo podemos conseguir. Y eso pasa por encima de nuestro estado de ánimo y de nuestra sensibilidad. Porque como somos humanos, cambiamos. No todos los días estamos igual. Y como dice ella, hay momentos en los que no tengo deseo de practicar la virtud. Cuando leemos los manuscritos autobiográficos, ella dice muchas veces, no tengo deseo de practicar la virtud. Pero lo hago por amor, paso por encima del estado de ánimo. Entonces la voluntad juega mucho en eso. A lo mejor al principio nos vamos a exigir un poco y después se le da. Mientras más lo vamos haciendo, después ya se vuelve a resolver. Ya no tenemos que exigirnos, se da. Y eso es algo que lo hacemos nosotros. La virtud sin esfuerzo. Exactamente, la virtud sin esfuerzo. Eso lo podemos hacer en todo momento. Ella en una parte de su escrito dice que ella primero se esforzó, pero después ya fluyó. Era como primer esfuerzo. Después ya viene la gracia sobre ella y ella en su cuaderno María decía, mira, también yo tengo debilidades, pero me alegro de ello. Tampoco yo estoy siempre por encima de las naderías de la tierra. Por ejemplo, si me da rabia por una tontería que he dicho o hecho, me recojo a mi interior y me digo a mí misma, vaya, sigo todavía en el mismo punto que antes. Pero me lo digo con gran suavidad y sin tristeza. Es tan bueno sentirse uno débil y pequeño. Esa es Teresita. Ya ahí enferma, ¿no? Todo bien. A mí también me gusta cuando dice esto, que la revela mucho a ella, dice, estoy convencida de que si por un imposible encontrases un alma más débil y más pequeña que la mía, te complacerías en colmarla de gracias todavía mayores, con tal de que ella se abandonase con confianza total
nosotros decimos, nos cuesta sentirnos pequeños, lo dicen en alguna parte de la cultura. Y es lo que tenemos que reconocer, porque Teresita era pequeña, pero delante de Dios, porque ella era una niña del universo, un espíritu se da cuenta que ella era una mujer, llena de fortaleza para hacer todo esto, y para cumplir y para amar a Jesús con todo lo que hizo y una mujer, como se dice, hecha y derecha. Pero era pequeña ella delante de Dios. Ella sintió, y como se sintió sanada por Dios, y ahí se revela toda su debilidad, sintió ese amor sanador de Dios, que la liberó de todo eso que ella sentía, sobre todo en esa época tan terrible como era en esa época, que todo era así. Uno ahora lo hace con más soltura, ¿no? Pero para su época fue toda una revolución.